Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Todo para ti. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Hola, ¿cómo están todos? Qué bueno poder reunirnos una semana más. Agradecemos a Dios por la vida que nos concede y por el privilegio de ser colaboradores con Él para el establecimiento de su reino, para llevar el mensaje transformador que es el Evangelio de Jesús. Un saludo para todos, para su familia, para su célula, y que esta enseñanza pueda darnos claridad acerca de la misión, de la tarea que se nos ha delegado a través de Jesús. Es la segunda parte del tema de llevando un mensaje transformador. Hoy vamos a terminar los puntos del primer sermón de Jesús. Lucas 4, del 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre.
y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y la semana pasada estudiamos, mejor dicho, acerca de dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. En su primer sermón, Jesús especificó detalladamente la misión que le había sido encomendada por su Padre. Y él dijo que el Espíritu Santo lo había ungido para poder cumplir esa tarea. Recuerde, Cristo no cumplió esa tarea porque Él era Dios, sino lo hizo porque fue ungido por el Espíritu Santo, al igual que todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, que hemos aceptado a Jesús, hemos sido bautizados con su Espíritu. Y hoy vamos a estudiar las expresiones de vista a los ciegos, libertar a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este mensaje que nos ha sido encomendado es un mensaje transformador. Es un mensaje que es la solución para una humanidad caída bajo el dominio del pecado. Entonces, ese mensaje transformador es para dar vista a los ciegos. Los ciegos, literalmente los ciegos, son personas incapaces de ver, que no pueden ver, sea por nacimiento, porque algún defecto tuvieron y no pueden ver, sea por un accidente que les haya hecho perder la vista, o sea por algún tipo de enfermedad que en el curso de su vida sufrieron y les quitó la vista. Pero también esta palabra ciegos se usa metafóricamente, o sea, ya no literal, metafóricamente. Y se usa para describir la ceguera espiritual que el diablo causa en los seres humanos. Y eso está en 2 Corintios capítulo 4, 3 y 4. Dice así: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de los ojos que se pierden, de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. La Biblia dice específicamente que Satanás ha puesto como un velo que impide, que ciega, que estorba para que las personas no puedan entender, no puedan ver a Jesucristo, no puedan recibir el mensaje de Jesús. Y eso se llama una ceguera espiritual causada por el diablo. Pero también el pecado que todos hemos cometido pecado, también el pecado produce ceguera espiritual, como está en Juan capítulo 9 del 38. Voy a leer del 35, Juan 9, del 35 al 41, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Bueno, antes de leer, Jesús sana a un hombre que había nacido ciego de nacimiento. Él lo sana y los líderes religiosos lo mandan a buscar, lo empiezan a examinar, a interrogar, y al final lo expulsan. Por causa de que lo sanaron por Jesús, es expulsado de la sinagoga. Dice el versículo 35. Cuando Jesús supo que lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó:
¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en él. ¿Ya lo has visto?, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Antes de seguir leyendo, es interesante esta historia. El hombre había sido ciego físicamente, nació ciego. Ahora que ya podía ver físicamente, pero todavía era ciego espiritualmente. Cuando le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él dice, bueno, ¿quién es? O sea, yo no sé quién es. Quiero creer en él, pero no sé quién es. Y entonces Jesús se le revela y le dice, soy yo el que habla contigo. Y en ese momento el hombre acepta, el hombre cree, pone su fe, pone su confianza en Jesús y le dice, creo, Señor, y le adoró. Y en ese momento que él cree, que él recibe el mensaje que Jesús le está dando, que él es el Mesías, en ese momento no solo había recuperado su vista física, sino en ese momento recuperó su vista espiritual. Podía ver físicamente y podía ver espiritualmente. Pero la historia sigue, dice, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Y aquí Jesús, como dice, pone el dedo en la llaga, ¿verdad? Le dice, porque la demás gente lo está escuchando. Le dice, miren, yo vine a darle vista a los ciegos. Recuerde que darle vista a los ciegos no solo es física, sino espiritualmente. Dice, y para traer juicio para los que creen que ven, pero en realidad son ciegos. O sea, el problema, este hombre que había sido ciego, él sabía que era ciego. Él sabía lo que es vivir en la oscuridad. Pero los judíos veían físicamente. Entonces, de decirles que creen que ven, pero en realidad son ciegos, y ellos dicen, algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, les contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Los fariseos entendían la ceguera como algo físico. Dicen, bueno, ese hombre sí fue ciego, nosotros vemos, nosotros no necesitamos ver, vemos. Pero Jesús no se estaba refiriendo a la ceguera física, a la ceguera espiritual. El hombre que había sido sanado creyó, puso su fe, puso su esperanza en Jesús. Los fariseos rechazaron, se negaron a creer, se negaron a aceptar a Jesús como el Mesías Salvador. Eran ciegos, pero ellos creían ver, creían saber, pero no eran ciegos espiritualmente. Esta ceguera espiritual es la condición de todos los hombres sin Cristo. Todas las personas que no conocen a Cristo están ciegos espiritualmente. Y esta ceguera lo mantiene bajo el poder del diablo. El diablo tiene poder sobre ellos. Lo único que puede sacar a la humanidad de estas tinieblas espirituales es la predicación del evangelio. Es importante que entendamos eso. No hay otra forma de quitar la ceguera espiritual de la gente. No hay programas, no hay tratamientos, no hay terapias, no hay medicamentos. Lo único que puede quitar la ceguera espiritual es la predicación del evangelio. Hechos 26, 17 al 18 dice en la Nueva Traducción Viviente. Hechos 26, 17 dice, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abra los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Entonces, parte de la tarea de Pablo, al igual, recuerden que Jesús era su tarea dar vista a los ciegos. Y Jesús le dice a Pablo, mira, yo te envío a abrirle los ojos
a los ciegos, a sacarlos de las tinieblas espirituales y llevarlos a la luz de Jesús, a quitar el poder que el diablo tiene sobre ellos y llevarlos al conocimiento de Dios. Un ejemplo de este acto de ser ciego y de poder ver de las tinieblas a la luz es el mismo Pablo. En Hechos capítulo 9 se describe el momento que él recuperó su vista espiritual. Hechos capítulo 9, voy a leer del 8 al 9 y de ahí el 17 y 18. Hechos 9, 8 y 9 dice así: Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego, físicamente ya no podía ver. Entonces sus compañeros lo llevaron de la mano hasta Damasco y permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Como resultado de su encuentro con Cristo, Pablo quedó ciego físicamente. Tuvieron que tomarlo de la mano y guiarlo hasta Damasco. Ahora el versículo 17 y 18. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Y luego se levantó y fue bautizado. Ese momento describe cuando dice y darle vista a los ciegos. Pablo era ciego espiritual, pero él no lo sabía. Dios lo hace quedar ciego físicamente, ¿verdad? Ahora Pablo entendió lo que es vivir en las tinieblas. Por 3 días él no vio absolutamente nada más que oscuridad. Pero cuando Ananías llegó y le predicó el evangelio y le impuso las manos y le dijo: para que recibas el Espíritu Santo. Y en ese momento que el Espíritu de Dios entró en el corazón de Saulo, las tinieblas desaparecieron. En este caso, literalmente dice que cayeron de sus ojos como escamas. Algo se desprendió de su vista. Y Pablo pudo ver. No solo pudo ver físicamente, sino pudo ver espiritualmente. Y fue tan grande la transformación que él dejó de ser Saulo de Tarso y se transformó en el apóstol Pablo. Su vida fue totalmente diferente. Cuando salió de las tinieblas espirituales a la luz del evangelio, él se transformó en un instrumento de salvación y de bendición para las naciones de la tierra. Entonces, nuestra tarea es darle vista a los ciegos a través de la predicación de la palabra de Dios. Pero también dice, a poner en libertad a los oprimidos. Esta palabra libertad quiere decir hacer remisión de pecados, es decir, perdonar los pecados. Y aquí tenemos que entender lo que la Biblia dice en Juan capítulo 8, 33 y 34. Los judíos le dicen a Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todos hemos pecado, todos hemos transgredido la ley de Dios, por lo tanto, estamos bajo el poder del pecado. Un esclavo literalmente, en ese tiempo había muchos esclavos. Un esclavo estaba bajo el dominio de su amo. Un esclavo no podía tomar decisiones propias, no podía decidir por sí mismo. Un esclavo estaba obligado a obedecer las órdenes de su amo.
Si no lo hacía, si él desobedecía las órdenes de su amo, sufriría un castigo, tortura o la muerte física. La vida de un esclavo era muy, muy triste, mucho sufrimiento. Y el esclavo, aunque no quisiera, estaba obligado, de lo contrario iba a ser castigado, a hacer lo que su amo le dijera. Estaba imposibilitado de ir contra las instrucciones de su amo. El hombre sin Cristo es un esclavo del pecado. Está obligado a obedecer al pecado. El hombre sin Cristo, aunque quiera hacer lo bueno, no lo puede hacer. Hay esposos que quieren ser buenos esposos, pero no pueden. Hay mujeres que quieren ser buenas esposas y madres, pero no pueden. Hay hijos que quieren ser buenos estudiantes, pero no pueden. ¿Por qué? Porque están dominados por el pecado. Romanos capítulo 7, 21 al 25 lo describe y dice en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 7, 21 al 25. Escúchelo, por favor, dice: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Es triste vivir en la esclavitud del pecado. Apenas hace unos días un joven llegó a la casa, estaba muy tomado. Me dijo que ya había ido otro día a buscarme. Y me empezó a platicar su condición, su tristeza, su desesperación. Se puso a llorar. Y cuando yo empecé a compartirle el evangelio, cuando yo le dije que hay esperanza, él me dijo, luego lo vemos, luego, ahí le aviso, algún día, o sea, que a pesar de su condición lamentable en que está, a pesar de que él quiere cambiar, no puede. Y él no quiere poner su fe, su esperanza en Jesucristo. Es triste la condición de una persona sin Dios. Es vivir siendo esclavo del pecado. Es una condición muy, muy lamentable. Pero cuando nosotros o cuando alguien por la fe recibe el evangelio, cuando cree en Jesús, cuando la acepta, en ese momento recibe el perdón de todos sus pecados y somos limpiados, somos santificados, somos justificados por la sangre de Jesús. En ese momento que alguien dice, yo creo en Cristo, yo le entrego mi vida, yo lo acepto como mi Señor, como mi Salvador, yo le rindo mi ser. En ese momento que alguien con fe responde al evangelio, en ese momento todos sus pecados son perdonados. Efesios capítulo 1 del 4 al 7 dice así en la Nueva Traducción Viviente, dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer.
y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Que ese amo cruel, ese pecado que nos dominaba, que nos impedía ser buenos padres, buenos esposos, buenos trabajadores, buenos ciudadanos. Ese pecado cruel que nos impulsaba a las pasiones incorrectas, a los vicios, a hábitos destructivos, que no podíamos librarnos, a que nos tenía sumido en el rencor, en la amargura, en la decepción, en el dolor, y que tenían dominio, que no podíamos superar, no teníamos la capacidad para romper ese cerco de poder, de ese poder maligno sobre nosotros. Cuando una persona recibe por fe el Evangelio, cuando una persona cree en Jesucristo, en ese momento todos sus pecados son perdonados. Y el pecado las cadenas del pecado son rotas, las cadenas del pecado son quebrantadas, las cadenas del pecado son quitadas, desarraigadas de la vida de esa persona. Y esa persona ahora es una nueva criatura. Ahora esa persona sufre una transformación, porque recuerden, antes de cuando era esclavo del pecado, dice Pablo, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo, porque el pecado me obliga a hacer lo malo. Yo deseo hacer lo correcto, pero la fuerza del pecado me lleva a hacer lo incorrecto. Y al final termino haciendo lo malo. Pero cuando uno recibe por fe el Evangelio de salvación, entonces se rompe el poder del pecado, se quiebra ese dominio, ya no hay esa fuerza que nos obligaba, que nos hacía hacer lo malo, seguir lo malo. Ahora somos libres para hacer lo bueno, somos libres para vivir la vida que agrada a Dios y que bendice a los que nos rodean. Dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Cómo sabemos que somos libres del pecado? Porque no solo es algo interno, sino es algo que se refleja externamente. ¿Recuerdan cuando bajaron al paralítico del techo sus amigos? Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente empezó a murmurar y le dice: bueno, ¿qué es más fácil, perdonar los pecados o decirle que camine? Y dice: ponte de pie y camina. Entonces, como resultado de que sus pecados habían sido perdonados, el hombre pudo hacer lo que no podía hacer. El hombre pudo vivir como no había podido vivir. Ese día salió cargando su camilla y llegó a su casa caminando. Su vida fue diferente. Y lo mismo pasa cuando hay libertad del pecado. Entonces tú puedes ser el padre que tus hijos necesitan. Tú puedes ser el esposo que tanto tu esposa ha esperado. Tú puedes ser la madre y la esposa que sea una mujer sabia que edifique su casa. Y es impresionante el cambio, porque ya no estás dominado por el pecado. Ahora vas a hacer las cosas buenas que Dios tiene preparado de antemano para ti. Y tu vida tiene un nuevo propósito, tu vida tiene un nuevo sentido. Tu familia puede disfrutar la bendición por la libertad de la opresión del pecado. Así que cuando el Evangelio llega y alguien lo cree, es libre del poder del pecado y puede vivir una vida de bendición.
Y lo tercero, último que dice Jesús en este primer sermón, dice, a predicar el año agradable del Señor. Esta frase, el año agradable del Señor, los judíos sabían de qué se refería. En el calendario judío, cada 50 años se celebra lo que se llama el año del jubileo. El año del jubileo es el año más hermoso de todo ese ciclo de 50 años. El año de jubileo es un año donde suceden cosas maravillosas. Le voy a explicar. Durante esos 50 años había judíos que por cuestiones de adversas tenían que hacer préstamos y al no poder pagar las deudas que adquirían, en la antigüedad no te quitaban tu carro, no te quitaban tu casa, no te quitaban tu televisor, sino en la antigüedad, si tú no puedes pagar tus deudas, te llevaban como esclavo a ti o a tus hijos. Entonces, en esos 50 años había judíos que se convertían en esclavos, no podían pagar sus deudas y aquellas personas lo tomaban como esclavo. Imagínese, quiero que piense esto para que entienda lo que es el año agradable del Señor. Ese padre de familia no puede pagar su deuda, tiene que entregarse él o entregar a alguno de sus hijos como esclavo a cambio, en pago de esa deuda. Y esa familia queda privada de un miembro. Porque recuerden que los esclavos al estar en otro lugar ya no podían ir a visitar a su familia, ya no podían salir cuando quieran. No. Ellos ya estaban bajo las órdenes de su amo y ellos no podían moverse sin la autorización de su amo. Así que durante esos 50 años muchas familias quedaban separadas. Muchas familias lloraban, extrañaban, se lamentaban que alguno de sus miembros ya no estaba con ellos, estaba esclavizado. Y se imaginaban la vida tan dura, tan difícil que llevaba ese ser querido, y obviamente durante ese tiempo las familias sufrían, las familias lloraban, las familias estaban envueltas en pena porque alguien de su familia estaba esclavizado. Pero cuando sonaba el shofar en el año 50, sonaba el shofar anunciando el año agradable del Señor. Y ese día ese hombre que estaba ahí esclavo durante ya un buen tiempo, cuando oía que sonaba el shofar, anunciando el año agradable del Señor, él sabía lo que eso significaba. Ese sonido de la trompeta estaba diciendo: puedes regresar a tu casa, puedes regresar a tu familia, ya no te pueden detener, ya no te pueden obligar a estar ahí, ya eres libre para volver y reiniciar tu vida y volver a restaurar el tiempo que se había perdido. Entonces, cuando él oía el sonido del shofar anunciando el año agradable del Señor, imagínense, yo creo que lloraba de felicidad y salía corriendo. Y aún la persona que lo había esclavizado no lo podía detener. Cuando la persona que lo había tomado como esclavo oía el sonido del shofar, sabía que ya no tenía poder sobre los esclavos, que ya no los podía obligar a permanecer, que ya no los podía detener. En ese momento la deuda quedaba cancelada, ya era perdonada la deuda y aquella persona podía reintegrarse a su familia. Así que imagínense las familias cuando aparecía el que había estado ausente durante esos tiempos. No, era una alegría, una felicidad, llanto de gozo de que otra vez la familia está reunida, otra vez podemos abrazarnos. Oh, cuánto nos hemos extrañado. Bueno, era un momento de suma felicidad, porque era el año agradable del Señor. Las familias volvían a estar unidas, volvían a estar juntas, las familias volvían a estar alegres. El otro suceso del año agradable del Señor, del jubileo, era en ese tiempo también había judíos que para no irse como esclavos, ellos tenían alguna casa, tenían alguna tierra y ellos entregaban
perdían su casa, perdían sus propiedades y se quedaban sin nada. En aquel entonces el bien más valioso, no solo entonces, sino aún ahora, es la tierra. La tierra es una herencia de Dios. Y perdían su tierra y quedaban desamparados. Quedaban como por dioseros. Quedaban en la ruina. Ya no tenían tierra para trabajar, ahora tenían que ser jornaleros de otras personas. No podían progresar, no podían prosperar. El futuro financiero de esa familia quedaba deteriorado por la pérdida de su propiedad. Pero cuando sonaba el shofar en el año del jubileo, sonaba el shofar, la persona que había perdido una casa o había perdido una tierra se alegraba y decía, ya la puedo recuperar. Ya puedo volver a ser el dueño, ya vuelve a regresar a mí y a mi familia. O sea, era un momento sumamente emocionante cuando oían que llegó el año agradable del Señor. Quiere decir que lo que habían perdido les era restituido, que lo que habían perdido les era devuelto, que podían recuperar su casa, que podían recuperar su tierra y que podían recuperar su futuro, su porvenir, su bienestar como familia. Así que no eran pocos los que bailaban literalmente de alegría, brincaban, danzaban, alababan a Dios, porque el sonido del shofar anunciando el año del jubileo estaba diciéndoles que podían regresar a su tierra, que podían regresar a su casa. Y la persona que se había quedado con el terreno o con la casa, cuando oía el sonido del shofar, sabía que tenía que devolvérselo a sus dueños. Ya no podía quedarse con ellos, que Dios estaba dictaminando que los propietarios legítimos recuperaran sus posesiones. Así que imagínense qué alegría, ¿no? Era una cosa más, yo lo digo, pero no lo podemos imaginar, pero era una felicidad increíble. El año agradable del Señor, el año del perdón de las deudas, de la restitución, de recuperar, de volver a reencontrarnos, de volver a restaurar la familia. Era un año que traía gozo, que traía alegría, que traía felicidad, que traía esperanza de un mejor mañana para las familias. El evangelio que se nos ha encomendado predicar es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza. Que sin importar tu pasado, Dios puede restaurarte. Hay gente que ha perdido todo. Hay gente que está fracasada. Hay gente que está sin esperanza, pero Dios puede restaurarlo. Dios puede devolverle lo que ha perdido. Dios puede hacer que recupere lo que le fue arrebatado por el enemigo. Y el mensaje que predicamos es un mensaje del año del año agradable del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué maravilloso es un mensaje que puede devolver la alegría a las personas y a la familia, la esperanza, el gozo que se ha perdido volverá. Por eso dice, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua se llenará de alabanza y diremos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres a predicar el año agradable del Señor. Termino diciendo que el evangelio no son meras palabras. Quiero que entienda eso, por favor. Predicar el evangelio no es hablar meras palabras. Predicar el evangelio es el poder de Dios para transformar vidas, familias y comunidades. Y se lo digo desde mi experiencia personal. Yo fui testigo de niño. Yo sé cómo es vivir sin Cristo. Yo sé lo que es una familia sin Dios. Yo sé lo que es una familia que es esclava del pecado, que vive en tinieblas espirituales. Yo viví. Yo fui afectado por eso. Pero también yo fui testigo del poder transformador del evangelio.
mi familia no fue la misma. Hubo un punto de antes de Cristo y después de Cristo. Mi futuro fue de esperanza. Y sabe, ese impacto que el Evangelio tuvo en mi familia cuando yo era un niño, yo no me imaginaba que fuera a tener un impacto sobre tantas personas. No, nunca lo pensé. Porque esa transformación que hizo Dios en mi casa, en mis padres, en mi vida, ahora ha llegado también a ustedes. No son meras palabras, es poder de Dios para cambiar vidas, familias y comunidades. Quiero decirles que el Evangelio es la respuesta a las necesidades de la humanidad. El Evangelio es la respuesta a todos los sufrimientos de la humanidad. Son noticias verdaderamente buenas. Por ello, si sabemos eso, entonces debemos compartirla con todos. No nos quedemos callados. No nos quedemos callados. Llevemos ese mensaje transformador a todo aquel que aún está en las tinieblas. Vamos a orar. Padre, verdaderamente es maravilloso el Evangelio de Jesucristo. Lo digo no solo en el conocimiento de la palabra, sino en la experiencia de vida que me tocó experimentar en mi familia. Cuando el Evangelio llegó, nuestra vida cambió, nuestra familia fue diferente, nuestro futuro ha sido mejor. Y Señor, ayúdanos no solo a entender el poder transformador del Evangelio, no solo a disfrutar de esas bendiciones que el Evangelio ha traído a nuestra vida, sino ayúdanos a ser generosos para compartir este mensaje con aquellos que aún están bajo el poder del pecado. Señor, que no seamos indiferentes, que no seamos personas cobardes, que no seamos personas calladas, que no seamos egoístas, Padre. Que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Que llevemos este mensaje transformador a todos aquellos que aún lo necesitan. Ayúdanos, Señor, a ser portadores del mensaje transformador de Jesucristo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana es la última semana límite para hacer la pesca milagrosa en las células, así que no puede faltar esta semana, necesita hacer su pesca milagrosa. Sé que algunos ya lo hicieron y nos gustaría ver las fotos del día de su pesca milagrosa. Comparta las fotos con nosotros. Para nosotros es una inmensa alegría poder ver las fotos, poder ver lo que Dios está haciendo en cada célula, en cada barrio, en cada comunidad de nuestra ciudad. Así que le invitamos a compartir las fotos cuando tengan su pesca milagrosa. Esta es la última semana para poder tener eso. Y también lo otro que les quiero decir también es que para los que estamos en el desafío, para los que estamos en este reto de ganar almas, tenemos un seminario especial este sábado, 4 de la tarde. 4. Solamente allí los líderes son los que van a dar las listas y ellos le van a informar para que usted pueda participar. Es solamente para los que estamos en el desafío. Este sábado, 4 de la tarde, tendremos la cita aquí en la iglesia. Y también para el curso de matrimonios, los martes, 9:30 de la noche, tenemos las clases como cada semana. Ya estamos cerca de la convención nacional. Ya la próxima semana toca viajar para ir a reunirnos con todas las iglesias hermanas en la Visión G12 y poder
ser ministrados, ser bendecidos con la palabra. Así que la verdad estamos muy emocionados, estamos felices, contentos y seguimos llevando el evangelio transformador a todo México y más allá, donde el Señor nos abra puertas en este tiempo. Que Dios le bendiga, que Dios le cuide. Le mandamos un abrazo y sigamos predicando el evangelio. No desmayemos en el nombre de Jesús. Bendiciones.